Bienvenido a la siguiente lección de 0 a 10.000 dólares, el programa donde te voy a enseñar cómo he llegado a facturar 10.000 dólares y cómo puedes hacerlo tú. Recuerda que todo esto que te digo es simplemente mi camino, lo que a mí me ha funcionado, y tú simplemente puedes utilizarlo para inspirarte o para modelarlo y hacer algo semejante. Bien, para mí todo empezó con un libro. Cuando vino la pandemia y estaba arruinado, no tenía dinero, no sabía nada que hacer, decidí hacer algo que llevaba mucho tiempo esperando hacer, que es escribir un libro. Y todo fue porque descubrí un entrenamiento en el cual aprendí cómo escribir un libro rápido. Y es lo que te voy a explicar, básicamente para que entiendas que escribir un libro no es difícil, no cuesta mucho, se puede hacer, es fácil y puede ser muy rápido. De hecho, mi primer libro lo escribí en 3 meses y medio, el segundo libro más o menos fueron 3 meses y el tercer libro lo escribí en 7 días. Y eso es un verdadero récord y es una locura que no te recomiendo hacer. Simplemente te quiero decir que se puede hacer. Y te voy a dar las claves en este capítulo para que entiendas, primero, por qué es importante escribir un libro y segundo, cómo escribirlo de manera rápida. Y por último, cómo publicarlo, qué puedes hacer para promocionar ese libro. Mira, lo primero que tienes que entender es que el libro es la herramienta más potente de marca personal. Tú plantéate cualquier negocio, un coach, un panadero, un dentista, cualquier persona en cualquier oficio. No es lo mismo una persona que tiene una marca personal de ese oficio y tiene un libro que una persona que no lo tiene. Una persona que tiene un libro, de cara a la sociedad, de cara al mundo, representa un grado más alto de especialización y genera mucho caché. Además, un libro es muy importante porque te abre la puerta a la prensa, a los periódicos, a la televisión, a la radio. Y esto es lo que te voy a enseñar a hacer y es algo súper importante. Escribir un libro te abre la puerta al mundo. Y para mí fue así. Yo desde que escribí el libro conseguí agendar entrevistas en radio, en televisión y eso permitió que mi marca se expandiese. Quiero que entiendas algo respecto a tu marca personal. Primero, para hacer todo esto que te voy a hablar necesitas tener una marca personal y puedes empezar de cero como yo lo hice. Una vez empiezas de cero, yo de hecho empecé a hacer la marca personal mientras estaba empezando a hacer el libro. Es decir, puedes empezar, no hace falta tener 1000 seguidores, 2000, 3000 o 15.000 seguidores. Puedes empezar de cero como hice yo. Y lo segundo, respecto a la marca personal, es que ninguna acción que hagas para promocionarte es inútil. Vuelvo a repetir, ninguna acción que hagas para promocionarte es inútil. En el marketing, lo primero que vas a entender es que para tú triunfar, para tú llegar lejos, necesitas agregar marketing a todo lo que hagas. ¿Qué es el marketing? El marketing consiste en hacer atractivo un producto para los ojos de la persona que lo va a comprar. Si yo te doy el mejor libro del mundo o yo te doy el mejor curso del mundo, pero te hago una portada malísima, te la hago en el Paint, te la hago así con la letra temblorosa, fatal, probablemente nadie lo vaya a comprar. ¿Por qué? Porque no es atractivo. ¿En qué consiste el marketing? En una buena descripción, una buena portada, un buen formato que satisfaga las necesidades de la persona a la que va dirigida. Y la primera regla del marketing es que no hay acción de marketing inocua. Cada vez que tú publicas algo de tu libro o de lo que vas a hacer, cada acción que haces, aunque vayas a una radio de un pueblo, aunque hagas un directo en Instagram, hagas lo que hagas, cada vez que muevas tu marca personal, que nuevas personas estén conociendo tu marca personal, aunque solo sea una persona, estás haciendo una acción comercial, estás expandiendo tu marca. Nunca sabes quién te está viendo, nunca sabes las oportunidades que van a salir de cada persona nueva que te conoce. Decía uno de mis mentores que prefería que le conociesen 1 millón de personas, tener 1 millón de leads, a tener 1 millón de euros. Y probablemente sea así. Es mucho más importante la gente que te conoce y las nuevas personas que saben sobre ti que el dinero que te pueden dar. Entonces, sobre todo, súper importante, el libro es una herramienta para que te conozcan más personas y para que tu marca personal se expanda. Puedes hacer el libro de lo que quieras, obviamente que esté relacionado en lo que tú quieres ser y en lo que te quieres convertir y hacia dónde quieres dirigir tu marca o tu vida. Y no hace falta que sea un libro muy largo. De hecho, hoy en día los libros que más se venden son los libros de 80, 100, 120 páginas. Eso te aseguro que no es tanto. También puedes elegir qué género escribirlo. Yo empecé escribiendo una novela, luego decidí ir a por la autoayuda. Sí que es verdad que para una marca personal, a no ser que quieras ser escritor, lo bueno es dedicarte más a la no ficción, es decir, a libros prácticos, pues no sé, un libro de recetas de cocina o un libro de cómo te enseñar a hacerte pan o de cómo hacer ventas o de lo que sea. Da igual, lo importante es que intentes decir algo nuevo y algo fresco. Muchas veces eso se puede hacer simplemente cogiendo ideas de diferentes personas, juntándolas, dándoles una coherencia, incluso dándoles un nombre propio. Las personas más exitosas y con más resultado en libros
crean su propio lenguaje, crean sus propias palabras, crean sus propios conceptos, y eso es lo que engancha. Entonces tienes que crearte un universo propio con tus propios conceptos, con tus propias palabras y intentar agregar algo nuevo, algo novedoso. Y sobre todo también va a ser muy importante que no intentes ser perfecto. La perfección ya sabemos que es un lastre y con esto del libro puede ser tu propia tumba. Conozco muchas personas que han empezado a escribir un libro y nunca jamás lo van a acabar porque son demasiado perfeccionistas. De hecho, en mi ejemplo funcionó un poco igual. Yo para empezar a hacer la primera página de Nexo de mi novela, estuve literal 1 mes y medio. Cada tarde me ponía delante del ordenador preparado diciendo, hoy va a ser mi día, hoy es el momento. Me ponía a escribir y cuando lo escribía decía, wow, no está bien, no está perfecto, y lo volví a borrar. Esto pasó durante 1 mes y medio hasta que un día, ya cansado de todo, dije, mira, ¿sabes qué? Que voy a escribirlo y me va a dar igual lo que pase y me da igual cómo esté. Luego me di cuenta, cuando aprendí sobre escritura, porque también es algo que te recomiendo, si quieres escribir un libro, léete libros sobre escritura, hazte cursos sobre escritura, fórmate, ya recuerda, siempre es muy importante formarse. Luego descubrí que precisamente eso que hice es la manera de escribir un libro. ¿Por qué? Porque cuando escribes un libro influyen los dos hemisferios. Por un lado, el hemisferio izquierdo es el hemisferio de la creatividad y es el hemisferio que utilizas cuando vas a escribir, cuando estás pensando ideas nuevas, cuando estás exponiendo ideas. Y luego hay el hemisferio de la derecha, que es el hemisferio racional, que es el hemisferio de la corrección, es decir, de que no puedes decir esta expresión o de que esta palabra la puedes mejorar por otra que queda mejor. Pero son hemisferios completamente diferentes y lo que hacen el 99% de personas es que intenta escribir un libro alternando los dos hemisferios. Es decir, escribo una línea y me la leo, miro a ver si está bien y la corrijo. Y eso es un grave error porque tardas muchísimo y nunca vas a acabar un libro. ¿Cuál es la manera de escribir un libro súper rápido? 2 cosas. Primero, escribe sin importar los errores. Si tú vieses mis versiones preliminares de los libros, hay cosas que no tienen absolutamente ningún sentido. Pero simplemente yo lo que hago es que vuelco toda la información que tengo en el cerebro, todo lo que se me ha ocurrido, incluso a veces tengo notas en WhatsApp o tengo notas en mi móvil, simplemente de ideas que se me van ocurriendo. Y es lo que te recomiendo siempre, recopila todas las ideas y vuélcalas en el papel, sin importar si tienen coherencia, sin importar si están bien estructuradas. Lo que necesitas, primero, es llenar hojas. Decía Stephen King que el proceso del escritor es llenar hojas para luego quitar hojas. Y básicamente es eso lo que consiste la escritura. Primero, llena hojas. Tu objetivo tiene que ser llenar, si es en DIN A4, que es más o menos el formato de una página de Word, más o menos con unas 80 páginas podrías tener un libro. Serían unas 160.000 palabras, 150.000 palabras, podrías tener un libro. Y aquí viene el gran secreto, es que las personas cuando se plantean escribir un libro, cuando nos planteamos de hacerlo, te paras a pensar lo que es el proceso de escribir todo el libro y dices, wow, esto es una locura, ¿cómo voy a escribir un libro entero? Es muy loco. El problema es que tú no has de escribir un libro. Tú has de escribir un capítulo. Has de escribir de capítulo en capítulo. Nunca te fatigues pensando en todo el libro. Es que si te fatigas pensando en todo, nunca haces nada. Tienes que empezar con un capítulo. Es más, no empieces ni con un capítulo, empieza con una hoja. Llena una hoja. Lo primero que necesitas es llenar una hoja. Entonces, empieza con esa hoja. No te preocupes de lo demás. Y así es como yo conseguí escribir un libro. Y esa es la manera. Primero, volcar toda la información. Cuando tengas 80 páginas escritas, 150.000 palabras escritas, entonces, a partir de ahí, se te permite leer el libro y corregirlo, no antes. Y insisto, porque lo normal y lo que va a decir tu cuerpo es voy a revisarlo, voy a poner esto así, No lo hagas, porque eso te va a hacer perder tiempo. Primero, vuélcalo, utiliza todo tu hemisferio izquierdo al máximo. Ahora bien, para volcar todo ese contenido, primero has tenido que recopilar mucha información. El proceso previo a escribir es recopilar muchísima información, leer muchísimos libros, aprender muchísimo y tener muchas cosas guardadas, muchas páginas de un libro marcadas, muchas cosas guardadas en tu móvil, porque eso es lo que va a hacer que tú lo puedas estructurar, que tú le puedas dar un nombre, que tú le puedas dar una coherencia y que tú lo estructures en un libro. Entonces, proceso previo, recopila mucha información, lee mucha información. Segundo proceso, empieza a escribir y que te dé exactamente igual cómo está. Tu objetivo es conseguir 150.000 palabras, 80 páginas. 80 páginas. ¿Y cómo llegas a esas 80 páginas? Planteándote un objetivo. Normalmente es 1 o 2 páginas de Word al día. Si haces 2 páginas de Word al día, en 40 días tienes un libro escrito. Es tan sencillo como escribir 2 páginas de Word al día. 2 páginas de Word al día. Al principio te va a costar. Al principio verás que te cuesta, que te distraes. Pero si te quedas allí, si empiezas a escribir, si empiezas a buscar sobre todo información antes, vienes preparado con toda la información ya preparada y empiezas a volcarlo, no es tan difícil escribir 2 páginas al día. Solo que escribas 2 páginas al día, en 40 días tienes tu libro hecho. Ahora bien, a partir de esos 40 días empieza
el proceso de corrección y empieza el proceso, que ese proceso es más largo. A veces puedes ayudarte en alguna persona que te ayude con las faltas de ortografía y con las expresiones. Pero ya tienes la esencia de tu libro, el corazón de tu libro ya está hecho. De verdad, si haces esto en 40 días puedes tener un libro escrito. Recuerda, es un poquito más de un mes. Y esto es alucinante y es algo que la gente no se plantea. Y yo, ojo, empecé a escribir mi libro cuando y mientras trabajaba. Y el segundo libro también lo escribí mientras trabajaba. No hay excusa, se puede hacer. Simplemente tienes que reservar 1 hora al día. Y si no tienes 1 hora, reserva media. Pero si reservas 1 hora al día, que creo que todo el mundo puede marcarse 1 hora al día, simplemente escribir sin parar, escribir, te aseguro que vas a conseguir ese libro. Y ahora viene lo más importante. Una vez tienes tu libro, tienes que hacer una buena portada que enganche, que genere emoción, que genere intriga. Y simplemente decirte que la portada es el 90% del libro, es muy importante la portada. Una vez tienes esto, una vez lo has probado, una vez le has dado a personas para leer, que te digan qué tal les parece, es hora de publicarlo. Puedes enviarlo a una editorial, aunque al principio no te lo recomiendo y es poco posible que te hagan caso. Entonces al principio yo lo que hice fue empezar autopublicado. De esta manera lo que haces es que todos los beneficios del libro vienen para ti. Hay muchas plataformas de autopublicación, pero sobre todo puedes utilizar Amazon, que es la principal, y simplemente vuelcas allí. Es muy fácil, seguro que si lo buscas en internet te van a explicar cómo puedes simplemente volcar un documento en Word, simplemente lo pones allí y de allí te crea un libro. O sea, es muy sencillo y se puede hacer muy fácil. Pero ahora lo importante es que ya tienes tu libro escrito, ya sabes cómo publicarlo, ya sabes cómo hacerlo, pero quieres venderlo, que es lo más importante, y quieres utilizarlo para expandir tu marca. Mi consejo es que hagas un proceso de lanzamiento. Habrá un capítulo que te voy a hablar de los procesos de lanzamiento, de cómo hacerlo. Pero básicamente consiste en que prepares un mes y estés un mes dedicado a la promoción en tus redes sociales, con las personas que conoces y buscando entrevistas en medios de prensa, en radio, de la manera que sea. Intentar expandir tu mensaje al máximo. Habla a amigos, llama a un amigo que tenga muchos seguidores, lo que sea. Intenta expandir al máximo ese mensaje y crea esa expectación para ese libro que va a salir. Lo importante es que una vez salga el libro se vayan generando ventas y esto lo vas a conseguir expandiendo el mensaje. Nadie va a expandir el libro por ti. Aún incluso hoy en día las personas que escriben para editoriales muy importantes, la promoción siempre la tiene que hacer el propio autor. Por eso digo que es tan importante aprender sobre ventas y sobre marketing. Tienes que ser un maestro de las ventas y el marketing si quieres hacer despegar tu marca personal y llevarla al siguiente nivel. Así que simplemente lo que tienes que hacer es escribirlo, corregirlo, publicarlo de manera fácil. Lo puedes hacer en 2 meses si corres y lo haces bien, puedes estar publicando tu libro. Eso le va a dar un aire de profesionalidad a tu marca que ni te imaginas. Te va a abrir puertas a radios, a entrevistas, televisiones y nunca sabes quién vas a encontrar o qué oportunidad vas a descubrir en base a escribir tu libro. Todo lo que yo he conseguido, familia, y aún a día de hoy, todo lo que yo sigo consiguiendo vino a partir de escribir un libro. A mí escribir un libro me ha cambiado la vida y es lo más importante que me ha pasado. Así que, de verdad, quiero que lo hagas. Quiero que, por mucha pereza que te dé, no te fatigues de pensarlo antes. Empieza a escribirlo, hazlo y eso te va a abrir la puerta a 1000 cosas. Si te ha gustado este capítulo, simplemente espérate al siguiente porque vamos a seguir hablando de esto y te voy a hablar del siguiente paso después de escribir un libro. Y es lo que yo hice y es lo que también me ha permitido generar otra fuente de ingresos. Porque recuerda, aún a día de hoy, mi principal fuente de ingresos son mis libros. Es muy importante tener libros y hacer que esos libros vendan. Pero recuerda, nadie te va a regalar nada y todo lo vas a tener que mover tú. Por eso es necesario todo el mindset que hemos estado hablando, porque lo vas a tener que vender tú. Vas a tener que ir prácticamente hablando a las personas para venderlo. Vas a empezar así y no pasa absolutamente nada. Luego te voy a hablar de muchas herramientas para que puedas difundir mucho más ese libro y escalarlo. Es decir, llegar desde un libro a un producto de mayor valor y con eso conseguir generar muchísimas más ganancias. Espero que te haya gustado este capítulo. Te veo en el siguiente. Chao.